tenía que ver nuevamente con un cambio de pares de bases, pero que se caracteriza por generar un codón de paro, ¿se acuerdan? Decíamos, bueno, estas mutaciones son finalizadoras o sin sentido porque hacen honor a su mecanismo o o a la característica de generar un cambio del codón en el cual pues se va a estar formando específicamente un codón de paro, ¿ok? Y entonces pues vamos a tener cadenas polipeptídicas más cortas, ¿no? De menor tamaño. Ahora también les decía, es importante tener en cuenta que no solo puede haber mutaciones puntuales, sino también podemos tener cambios o alteraciones generadas por adhesiones o pérdida de bases, ¿no? Y les decía, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque puede generar como consecuencia una mutación en la cual hasta hicimos un ejercicio conocida como corrimiento del marco de lectura, ¿se acuerdan? En la cual pues van a cambiar, puede ser un codón, 2, 3, 4, etcétera, dependiendo el número de bases que se agreguen y que no sea múltiplo de 3. Decíamos, para esta mutación, el número 3 y sus múltiplos siempre será importante. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo se van leyendo estas bases para formar la traducción de ellas mismas, ¿no? Decíamos, si se insertan múltiplos de 3, pues lo único que se hace es ganar o perder aminoácidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la información viene por tripletes. Pero si no son múltiplos, pues desafortunadamente todo lo que se inserte que no sea múltiplo de 3 causa este corrimiento en marco de lectura, donde todas las bases se leen, digamos, en una manera distinta, porque la información está corrida, ¿ok? Entonces no hay una lectura adecuada a lo esperado, ¿no? Dábamos ejemplos y veíamos que al insertarse dos pares de bases, bueno, toda la secuencia se alteraba posterior a esa inserción de información en cuanto a las bases. ¿Ok, chicos? Además, damos esta definición de cómo podemos entender lo que es una mutación. Decíamos que es un cambio en la secuencia del ADN, pero también decíamos, ok, podemos entender estas mutaciones y clasificarlas, ¿no? De acuerdo a sus efectos, de acuerdo al tipo de células en la cual estén causando una alteración estos cambios en el DNA. Y finalmente, de acuerdo a los mecanismos, ¿no? Decíamos, vamos a manejar estas tres clasificaciones de manera general. No estamos hablando de ninguna alteración en particular hasta ese momento. Y bueno, dicho lo anterior, dando pauta para comenzar o darle continuidad al tema de día de hoy, chicos, voy a poner en este momento las laminillas y vamos a estar recordando el día de hoy algunas alteraciones que se pueden generar como consecuencia pues de estos cambios en la secuencia de la información genética, ¿ok? Ahora, vamos a dar entrada, chicos, primero a todas estas alteraciones que se conocen porque están afectando específicamente a la hemoglobina, ¿ok? Vamos a empezar a dar estos ejemplos de alteraciones que afectan al ser humano y en la cual nos vamos a enfocar en la hemoglobina de inicio. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué en la hemoglobina? Porque de todas estas mutaciones o alteraciones de tipo monogénico, es decir, que afectan a un único gen, los trastornos o alteraciones que mayormente se presentan en la población tienen que ver con la afectación de la hemoglobina, ¿ok? Por lo tanto, nos daremos cuenta la importancia que tiene conocerlas. ¿Por qué? Porque están en alrededor del 7% de la población, ¿ok? Aunque es un porcentaje pequeño, es muy representativo cuando hablamos de alteraciones monogénicas, ¿ok, chicos? Entonces, es como lo más común, por decirlo así, ¿ok? Entonces, de sus clases de EMA,
ustedes ya traen este antecedente de las características importantes de la hemoglobina, ¿ok? ¿Qué función tiene? ¿Y por qué ahorita nos vamos a dar cuenta el hecho de que haya un cambio en la estructura que tiene esta hemoglobina? Pues es importante conocerlo y tomarlo en cuenta, ¿ok? Sobre todo, pues no nada más entendiendo las características físicas y fisiológicas que hace, sino también qué sucede si cambia su estructura, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta estos datos, aquí en la materia de genética, lo que a nosotros nos va a interesar es cómo está formada en cuanto a su tetrámero y por qué es importante este tetrámero, porque si cambia o se pierden, digamos que alguna parte de la secuencia de bases o que se vea alterada como tal alguna de sus subunidades, pues va a estar provocando una alteración en la estructura, ¿no? Ya no va a estar cumpliendo la función que se requiere, ¿ok? Entonces, vean, aquí les coloco la imagen donde podemos observar este tetrámero. ¿Y por qué es un tetrámero? Bueno, porque tiene 4 subunidades importantes. Estas 4 subunidades las podemos dividir en 2 subunidades con cadenas alfa y 2 subunidades con cadenas beta, ¿ok? Pero no hay que olvidar que cada subunidad tiene consigo un grupo hemo, ¿ok? Es este grupo metálico importante que permite que consideremos a la hemoglobina pues como una estructura prostética, ¿no? ¿Por qué? Porque cuenta con su estructura o con su subunidad específicamente en donde tiene el grupo hemo, pero también unido a sus cadenas polipeptídicas por individual, ¿no? O sea, es decir, por subunidad. Ahora, aquí en la materia de genética es importante tener en cuenta estas subunidades, sobre todo tomando en cuenta que, por ejemplo, en las cadenas alfa van a estar formadas a partir o van a surgir a partir de la codificación de esta información por medio de 2 genes, ¿ok? Los cuales se encuentran en el cromosoma 16 y que estas cadenas deben estar formadas necesariamente por 141 aminoácidos, ¿ok? Ahora, para las cadenas beta, bueno, están codificadas por un único gen, ¿ok? Que se encuentra presente en el cromosoma 11 y que necesariamente debe tener 146 aminoácidos. Esta es una característica particular, ¿ok? Y ahora, si tomamos en cuenta que nosotros somos una especie diploide y nos dicen, bueno, debes tener 2 genes que codifiquen para las cadenas alfa, ¿no? Entonces sabemos que si hablamos de estas cadenas alfa y nosotros somos diploides, una especie de tipo diploide, y entonces por cada uno de nuestros cromosomas tenemos 2 genes y somos diploides, entonces tendríamos que tener 4, ¿no? 4 posibles opciones dentro de nuestra información, ¿ok? Ahora, si estamos hablando de las cadenas beta, y bueno, nos dicen un gen y somos diploides, bueno, vamos a tener 2, ¿no? Entonces, esta es una característica importante que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando revisemos las talasemias, ¿no? Que ahorita nos daremos cuenta de estos ejemplos, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta la estructura o cómo está conformada nuestra hemoglobina, la participación que puede tener, recordando su función, la participación que puede tener, que es muy importante en cómo el grupo hemo se une al oxígeno para que pueda llegar a las partes más distales de nuestro cuerpo. Les comento esto como teniendo en cuenta el hecho de que, ¿qué sucedería si alguna de estas cadenas se viera afectada, ¿no? Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, una cadena polipeptídica de menor tamaño, para las cadenas alfa que no fueran de 141 o para las cadenas beta que no fueran de 146 aminoácidos,
bueno, pues tendríamos una cadena que estaría presente, pero que muy probablemente no estaría cumpliendo su función al 100%, ¿no? Entonces comprometería el hecho de que el oxígeno pudiera distribuirse hacia las partes más distales, ¿no? Entonces, muy probablemente, pues quien padezca esta alteración, sin ponerle nombre ahorita, pues podrá presentar cuadros importantes de hipoxia, por ejemplo, podría tener problemas de irrigación y algunos como ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a ver qué consecuencias pues se pueden presentar en estas alteraciones, ¿no? En donde se comprometa cada una de estas cadenas polipeptídicas, si se presentara esta alteración o cambio, ¿ok? Entonces, veamos, si decimos que estas alteraciones que afectan a la hemoglobina son como las más comunes de tipo monogénico, entonces es necesario mencionar cómo se ha clasificado o cómo se han dividido estas alteraciones que afectan a la hemoglobina, ¿ok, chicos? Entonces quiero que tengan en cuenta que vamos a tener o lo vamos a dividir, lo vamos a categorizar en dos grupos. ¿Cuáles? Bueno, las variantes estructurales de la hemoglobina, es decir, que la hemoglobina tiene una estructura alterada, la forma, o bien aquellas que tienen que ver con la cantidad, ¿ok? Las podemos englobar en talasemias que tienen que ver con mayor cantidad o menor cantidad de la globina, es decir, de estas cadenas alfa o beta, y que es importante porque se pueden encontrar reducidas, ¿ok? Entonces, si tuviéramos que hablar de esta clasificación, hablaríamos de la forma o de la cantidad que se presenta, ¿ok? Si hablamos de forma, entonces es que la estructura de la hemoglobina se está alterando, ¿ok? Y si hablamos de cantidad, bueno, le podríamos denominar talasemias alfa o beta, dependiendo de las cadenas que sean las que estén comprometidas en esta alteración o alteraciones, ¿ok? Entonces, como hemos dado esta clasificación de estructura y cantidad, vamos a empezar hablando de una de las alteraciones más conocidas que afectan la estructura de la hemoglobina y que por lo tanto comprometen la forma del eritrocito, ¿ok? Y esta forma, pues nos vamos a dar cuenta que si no tiene la estructura cóncava o bicóncava que normalmente deberían de tener las hematies, bueno, pues también comprometen la calidad de vida de las personas que padezcan estos cambios en la estructura de la hematia. ¿Ok, chicos? ¿Cuál va a ser esta alteración? Bueno, yo sé que la conocen, es llamada trepanocitosis y también la pueden encontrar como anemia o alteración de las células falciformes, ¿ok? Aquí nos vamos a dar cuenta, o ustedes van a recordar, que esta alteración llamada drepanocitosis es importante porque nos permite observar cómo los eritrocitos pueden cambiar su estructura y perder, por ejemplo, esa característica de ser bicóncavos, de tener una depresión en el centro que les permita cruzar o atravesar en los vasos más pequeños, ¿no? Puede llegar hasta, como les decía, hasta las partes más distales por esta misma característica que tienen las hematies, ¿no? De tener esta hasta cierto punto flexibilidad para atravesar capilares de menor diámetro. ¿Ok? Entonces, esta característica que normalmente o fisiológicamente deben de tener las hematies, se pierde por completo cuando hablemos de anemia falciforme. ¿Ok? Y lo que sí hay que tener en cuenta aquí en la materia de genética, bueno, es que esta alteración va a ser causada por una mutación, como hablábamos, de tipo monogénica, que causa un cambio en el sentido de las cadenas, ¿ok? De las cadenas polipeptídicas. Aquí, ¿qué podemos observar? Bueno, como hay un cambio de sentido, existe una sustitución
de los aminoácidos, ¿ok? O del aminoácido, del ácido glutámico por valina, y obviamente pues cambia la cadena polipeptídica, ¿ok? ¿Y qué sucede aquí? Miren, nos dan el ejemplo. Tienen la cadena de ADN normal, la cadena dúplex, nos dicen ocurre una mutación, cambio de sentido, y el mensajero cambia, ¿ok? Es decir, tenemos un codón distinto aquí también, ¿ok? ¿Qué pasa? Bueno, que en la cadena polipeptídica deberíamos de tener ácido glutámico y desafortunadamente, bueno, pues ahora es cambiado o señalado o decodificado por valina, ¿ok? Entonces, esta alteración, chicos, como les decía, es muy importante en cuanto a la afectación que ocurre en las hemátias, ¿ok? Y se presenta como una alteración autosómica recesiva, ¿ok? Aquí estoy colocando este nombre importante, que se presente como autosómica recesiva, y es una característica muy interesante, chicos, porque nosotros vamos a revisar las alteraciones autosómicas recesivas y dominantes con sus características en particular, ¿ok? Pero quiero adelantar este dato para las autosómicas recesivas, porque nos vamos a dar cuenta que estas alteraciones se van a presentar cuando se tenga específicamente a un homocigoto, ¿ok? ¿Por qué? Hay que recordar este juego de alelos en el momento en el que, por ejemplo, podemos tener un heterocigoto, donde tenemos un alelo dominante y un recesivo. Y decíamos, bueno, en este alelo siempre va a gobernar o siempre se va a presentar las características del alelo dominante, ¿ok? Porque al tener un alelo recesivo consigo, bueno, pues estos datos o características recesivas se ocultan. Pero ¿qué sucede en los homocigotos? Solo tenemos dos alelos recesivos que portan determinada característica como ejemplo y que no tienen otra opción que, aunque sean recesivos, presentarse, ¿no? En características fenotípicas o como un ejemplo, ¿no? Se presenta. Aquí, por ejemplo, en las autosómicas recesivas, se van a presentar esas características que están en la recesividad, ¿no? No hay dominancia aquí o características de tipo dominante, ¿no? Y una característica entonces de los homocigotos, decíamos anteriormente, es que siempre los ancestros o estas alteraciones autosómicas recesivas surgen de ancestros que traen oculta esta característica, aunque no la presentan en el fenotipo, en su carga genética, portan esta característica, ¿ok? Entonces, hablando de drepanocitosis, es una alteración que se va a presentar porque los ancestros o los padres de la persona que padece esta alteración son portadores de este rasgo, aunque no lo conocen o no lo saben, pero portan esta alteración, ¿ok? Y por lo tanto ya nos daremos cuenta que las alteraciones recesivas siempre se pueden asociar, que se presenten, por ejemplo, en poblaciones pequeñas, donde no hay mucha variabilidad genética, y que muy probablemente tienen un ancestro en común porque portan este rasgo, ¿no? Es una de las características cuando hablamos de alteraciones recesivas, ¿ok? Entonces, adelanto estos datos, chicos, que son propios del análisis de las alteraciones autosómicas recesivas, porque aquí, por ejemplo, aunque se presente a partir de ancestros portadores, siempre va un momento en el que, por ejemplo, si no hay variabilidad genética en una población y te relacionas con una persona que porta el mismo rasgo sin saberlo, bueno, en algún momento tu descendencia va a presentar esta característica. Y se podrán preguntar, bueno, ¿cómo rayos ha llegado esta alteración a mi descendencia si yo soy sano y si mi pareja es sana, ¿no? Se hace un análisis
y se dan cuenta que, bueno, pues portan este alelo recesivo que sí se ha podido presentar en alguno de los hijos, ¿no? Ahorita no vamos a hablar de porcentajes hasta que estemos analizando las alteraciones recesivas, ¿ok? Entonces lo adelanto, les digo, porque quiero que se entienda cómo surge esta alteración, ¿no? La drepanocitosis también, chicos, se sabe que surge o llega a América a través de las poblaciones que vinieron a nuestro país, por ejemplo, a través de la colonización española y que llegaron de África, ¿ok? ¿Por qué? Porque se sabe que la drepanocitosis, bueno, se presenta en mayor porcentaje, por denominarlo así, en esta población africana. ¿Por qué? Porque ha sido asociada con un proceso evolutivo que benefició a esta población africana, pero que estando aquí en nuestro país, por ejemplo, o en América, pues no ha sido tan importante el hecho de este proceso evolutivo o este cambio que ha tenido que surgir en esta población para poder ser inmune a desarrollar malaria, por ejemplo, ¿ok? ¿Y cómo lo entendemos? Bueno, que la malaria no se presenta en la población africana porque tienen esta mutación presente en sus genes, en sus alelos, y que entonces el parásito falciparum ya no puede insertarse en sus hematies y hasta cierto punto eliminar esta población, ¿no? Entonces, se ha estudiado la drepanocitosis como un proceso evolutivo que ha beneficiado a la población africana, pero que no ha beneficiado a nosotros en nuestra población, por ejemplo, latina, ¿no? O sea, aquí en América, si bien este Plasmodium falciparum no es tan común, no está presente, sí lo eran una época en específico en África, pero aquí no. Entonces la pregunta es, bueno, estarán pensando de qué habla la profesora, ¿no? O sea, ¿por qué de repente está hablando de África y de la población africana? Bueno, pues porque la drepanocitosis específicamente se ha asociado con este proceso de adaptación, ¿no? Pero ¿qué benefició a la población africana? No a nosotros. Llega a nuestro continente, a nuestro país y se presenta porque hay casos de drepanocitosis, pero aquí en América no nos salva de nada tener esta alteración, ¿ok? A las personas que son homocigotas para esta característica, no los vuelve inmunes, bueno, son inmunes de entrada a la malaria, pero aquí no es tan necesario, ¿saben? Eso es necesario en África y porque allá en determinada época las personas morían por esta característica o por esta invasión del Plasmodium falciparum, pero por eso desarrollaron ese cambio, cambiaron sus hematies, que ya no son bicóncavas, sino son en forma de luna o de hoz, y entonces con esta característica pues ya no eran invadidos por este parásito, pero se hicieron inmunes para la malaria y desarrollaron las características evidentes de la drepanocitosis, ¿no? Con todos sus padecimientos, ahorita vamos a ver con todos sus signos, con todos sus síntomas, lo desarrollaron, ¿ok? Entonces, si bien les digo, surge en África, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo llega aquí a nuestro país, no? ¿Por qué podemos hablar de que hay casos o se han presentado casos aquí en nuestro país? Bueno, hay que recordar que nosotros fuimos colonizados aproximadamente por el siglo XVI, fuimos colonizados por los españoles. Cuando llega Hernán Cortés, viene a analizar qué tan habitable era para ellos América y qué tanta capacidad tenían de invadir, ¿no? Cuando se dan cuenta que sí que podían, bueno, pues vienen a invadir nuestro continente, nuestro país. ¿Y qué sucede? Pues necesitaban esclavos que hicieran el trabajo que ellos no querían hacer, ¿no? Entonces, desafortunadamente, traen como esclavos a la población africana para que sirvieran como servidumbre y como explotación en todos los sentidos
de lo que los españoles no deseaban hacer, ¿no? Entonces, no se sabía que esta población, pues, padecía en sus genes esta alteración propia de la adaptación, ¿no? Entonces llegan aquí, a nuestro país, llegan a América, a un nuevo continente, traen toda su información genética con todas sus características y obviamente estando aquí, ya sabemos que tanto españoles como población africana empiezan a emparentarse pues con nuestra raza, ¿no? Con nuestra población. ¿Y qué surge? Bueno, pues descendencia, ¿ok? Y es de esta manera que digamos, en nuestro ambiente, pueden haber personas portadoras de este alelo sin conocerlo. Ahora, si nos hacemos o nos ponemos a analizar datos más específicos, se sabe que en nuestro país hay poblaciones afrodescendientes, ¿ok? Actualmente ya se les da un reconocimiento mayor a esta población y han incluso recibido el nombre de población afromexicana, ¿ok? Entonces, se sabe que en nuestro país hay una población importante afroamericana y que si hiciéramos un análisis o un estudio probablemente tendrían o portarían esta característica sin saberlo, ¿ok? ¿En qué momento se darían cuenta? Muy probablemente cuando dos personas afrodescendientes tengan descendencia y que tal vez sean portadoras de este alelo recesivo característico de la drepanocitosis. ¿Ok, chicos? Entonces, vean, todo tiene un sentido histórico y nuevamente un proceso evolutivo en el que tal vez nosotros como habitantes y no siendo afrodescendientes, tal vez no tengamos este alelo, pero si nos emparentamos con una persona afrodescendiente, probablemente sí sea portadora, ¿no? Pero no desarrollaremos o no tendremos en nuestra descendencia muy probablemente hijos que tengan drepanocitosis, pero tal vez en algún momento sí fueran portadores, ¿no? Esto solo si nos emparentáramos con una persona afrodescendiente, ¿ok? Que sin saberlo quizá fuera portadora de esta ley, ¿ok? Y esto se los comento porque en nuestro país sí que hay una población bastante rica en personas afrodescendientes y si ustedes van al INEGI y buscan eh, los estados donde mayor cantidad de afrodescendientes se han encontrado, bueno, pues se ha mencionado, por ejemplo, en primer lugar a Guerrero, también se dice que en el Estado de México, también en Veracruz, en Oaxaca, en Ciudad de México también hay, y en Jalisco, ¿ok? Ahora, si nos ponemos a pensar a nivel histórico, cómo llega Hernán Cortés aquí a nuestro país, por qué puerto llega, de inmediato diremos, bueno, pues sí, es entendible que, por ejemplo, en Veracruz sea uno de los sitios señalados como donde hay mayor población afrodescendiente, ¿no? Porque fue como el primer sitio donde llegan, arribaron aquí, se establecieron y bueno, empieza a surgir toda esta mezcla tan interesante de razas, de alelos y de características, ¿no? Entonces, la drepanocitosis de manera particular es una alteración muy interesante porque trae un componente histórico y una carga alélica que surge como un cambio necesario para la población africana y su supervivencia, ¿no? Entonces, esto surge y llega a nuestro país a nivel histórico por la invasión española, ¿no? La colonización. Y ahora es un rasgo y es una característica que está presente aquí y en el sur de América también y en el norte. Y es una característica importante. Pero hablando de estados, bueno, ya les di algunos que han sido registrados por el INEGI, porque ahora como se habla tanto de no ser, de que ya no exista este racismo que se les aplicaba de manera importante a los afrodescendientes, ahora se les da este reconocimiento tan importante de cómo surgen o cómo llegan aquí a nuestro continente y sobre todo a nuestro país, ¿no? Que tienen una importancia muy relevante. Ok, chicos, ahora, le queda poquito tiempo a esta sesión.
La voy a cerrar y nos reconectamos en la misma liga, por favor. Bien, chicos, entonces, hablando de estas hemoglobinopatías que afectan, ya como decíamos, puede ser la forma o puede ser la cantidad, ¿no? Ahorita vamos a revisar. También que se puede presentar alteración en la cantidad de subunidad que se vea alterada, ¿ok? Entonces, vamos a continuar y si tuviéramos que observar cómo estas hematies cambian, podríamos darnos cuenta en esta imagen, en esta microfotografía, en la cual nos dicen, bueno, normalmente, como vemos en la figura del lado derecho, normalmente tendríamos que tener estas hematies bicóncavas, de las cuales estábamos platicando, que deberían de ser flexibles o deben de, y que tienen que cumplir esta importante función de transportar o de viajar hacia las partes más distales con el oxígeno para que todas nuestras estructuras estén bien irrigadas, ¿no? Entonces es importante que tenga esta característica, todos deberíamos de tenerla. Sin embargo, por este proceso de cambio o adaptación de cierta población que después llega a nuestro país o a nuestro continente, pues puede haber casos, puede haber personas que sean homocigotas para esta alteración y que entonces las hematies cambien, ¿ok? Pregunta para ustedes, chicos, de sus clases de EMA. ¿Cuál es el tiempo de vida promedio de los eritrocitos o de las hematies? ¿Cuál debería de ser normalmente? ¿Se acuerdan? ¿De 120 días? 120 días, perfecto. ¿Apellido, compañera? Medina Juárez. Muy bien. Entonces, gracias.
¿Por qué es importante tener en cuenta el tiempo de vida aquí, chicos, en genética? Bueno, muy independientemente de que es necesario que ustedes lo dominen, porque ya lo han visto en su clase de EMA, es importante aquí porque obviamente estamos hablando de maties que deberían de ser o tener estas características, ¿no? De biconcavidad, flexibilidad, atravesar capilares pequeñitos por estas características que hablamos anteriormente, y que el tiempo de vida tiene que ser de 120 necesariamente. Cuando la hematie cambia su estructura a una forma de media luna o de hoz, todas estas características también se ven modificadas. Si se dan cuenta, al menos en este ejemplo o en esta microfotografía, porque pueden encontrar otras en la literatura, ¿no? Pero esta me gusta porque es como más evidente o más real, ¿no? Ustedes pueden consultarlo en la literatura y les van a aparecer dibujitos, ¿no? En media luna literal, media luna. Pero si nos damos cuenta, bueno, la estructura sí tiene media luna, pero también no es tan bien definida, ¿no? Y esta característica, les digo, aquí evidentemente no podemos observar esa biconcavidad. Aquí, aunque es una microfotografía de las hematies también representativa de cómo deberían de ser, bueno, esa depresión en el centro sí se observa, ¿ok? Y aquí, cuando esta estructura ha cambiado de las hematies y que son células de tipo falciforme, ya no se observa esa biconcavidad. Y si ya no hay biconcavidad, bueno, eso es realmente grave. ¿Por qué? Porque estas hematies, o más bien estas células falciformes, ya no van a poder ser flexibles, ¿ok? Desafortunadamente, esa característica particular de las células falciformes va a generar alteraciones graves en las personas que tengan drepanocitosis, ¿ok? Ahorita nos vamos a dar cuenta o los vamos a describir, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero que observen es que se ha perdido la forma circular, por denominarla así, la forma como tipo de donita, ¿no? Eso ya no está presente. Ha cambiado totalmente, ya no hay biconcavidad, si se dan cuenta, no está presente aquí, pero también algo importante, el tiempo de vida cambia, ¿ok? El tiempo de vida es muy limitado, es muy corto. Entonces, las células de tipo falciforme tienen un tiempo de vida de entre 10 a 20 días, ¿ok? Si se dan cuenta, no hay comparación con las hematies bicóncavas, ¿no? Esas pueden tener una función de 120 días, vivir 120 días en promedio, estar activas, pero las células falciformes no. Entonces, si se dan cuenta, de 10 a 20 días, vaya, es una cosa mínima, ¿no? Es un tiempo muy, muy corto el que pueden estar presentes, ¿ok? Y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que estas personas que presentan drepanocitosis se van a caracterizar por tener anemia, pueden tener infartos tisulares como consecuencia de que no haya una buena irrigación, que no haya una buena cantidad de oxígeno que esté llegando hacia los sitios más distales y pasar por los capilares de menor calibre. Y esto es importante porque nos damos cuenta que entonces se confirma el hecho de que las estructuras falciformes no puedan tener esta flexibilidad o no puedan doblarse para pasar por estos capilares, ¿ok? Y entonces esto puede tener como consecuencia también que se presenten infecciones, hipoxemia, insuficiencia renal, esplenomegalia y obstrucción vascular e ictus, ¿ok? ¿Cómo podemos entender que se presenten todas estas características? Bueno, sabemos que cuando hay una eliminación acelerada o que se lleve en mayor cantidad en cuanto a las células falciformes, bueno, pues el vaso es el que se va a encargar de estar eliminando en corto tiempo todas estas hematías que no están cumpliendo su función, ¿no? Entonces, esto explica por qué las personas con drepanocitosis pueden tener o pueden llegar a desarrollar esplenomegalia
como consecuencia de esta eliminación importante de células, ¿no? Sobre todo también, por ejemplo, si no hay una suficiente irrigación hacia ninguna de las áreas más distales o de los vasos más pequeñitos, no hay suficiente irrigación de oxígeno, pues se entiende por qué tengan hipoxemia, porque puedan presentar un ictus, por ejemplo, como consecuencia de esta pobre irrigación. Hay una haploinsuficiencia que obviamente las áreas más afectadas, pues una de ellas que necesita esta gran cantidad de oxígeno, pues va a ser cerebro, ¿no? Entonces se puede comprender por qué pueden llegar a presentar ictus, ¿ok? Esto que les comento, chicos, son como las características más evidentes. No quiere decir que necesariamente lo van a presentar, ¿no? O sea, es también algo importante que quiero que tengan en cuenta, que puede estar presente, como tal vez podrían solo presentarse 2 o 3 de estas características, ¿no? Entonces, todos los órganos se van a ver afectados por una pobre irrigación de oxígeno, pero principalmente, bueno, nos hablan que cerebro puede también haber obstrucción vascular a nivel general y que obviamente se genere insuficiencia renal, y estas características pues van a estar afectando a las personas que tengan drepanocitosis, ¿ok? O que padezcan drepanocitosis. Ahora, la esperanza de vida se reduce por 20 a 30 años, ¿ok? Es un tiempo bastante extenso, ¿no? El tiempo que pueden llegar a restar de vida, ¿ok? Ahora, actualmente se dice que las personas pues ya pueden vivir un mayor tiempo, ¿no? En el pasado se decía que, bueno, podían llegar a vivir máximo hasta los 30 años de edad, ¿ok? Ahora se sabe que las personas pueden llegar a vivir hasta los 50 o 60 años siempre y cuando conozcan el padecimiento que tienen, ¿ok? O las características que sepan reconocer, ¿no? Que algo no es normal, entonces puedan analizarse y puedan conocer que padecen esta alteración. Conociéndola, bueno, pudieran estar transfundiendo sangre, cambiando, recambiando estos componentes globulares y entonces, pues no estar padeciendo, por ejemplo, anemia, hipoxemia, como lo que es más característico o más evidente que el paciente puede sentir o puede darse cuenta, puede percibir, ¿no? Entonces, hay familias, hay grupos de familias que ya saben que son portadoras de este alelo, se ha hecho un análisis y también se sabe que son afrodescendientes, ¿ok? Como característica importante. Ahora, hablar de la drepanocitosis, chicos, nos permite dar entrada a una nueva definición o recordar una nueva definición, ¿ok? ¿Por qué? Porque la drepanocitosis se ha utilizado para explicar una nueva definición que vamos a hablar ahorita, llamada codominancia, ¿ok? Si se recuerdan, en las sesiones anteriores, cuando hicimos la actividad de los cuadros de Punnett, que les dije, cuando hablamos de heterocigotos, quiero que en la actividad le pongan heterocigoto dominante, ¿se acuerdan? Y tiene que ir así, aunque parezca redundante, y yo les daba la justificación del por qué. ¿Por qué era importante reconocerlo así? Bueno, porque vamos a ver otras características donde podemos tener un heterocigoto dominante, pero que aún así las características recesivas se expresen en el fenotipo, ¿ok? Y entonces, hablando de que pueda generarse de esta manera, nos va a permitir entender que existe en el ambiente o hablando de genes, chicos, hablando de especies, existen maneras de que un heterocigoto presente en el fenotipo ambas características, ¿ok? Y ustedes dirán, bueno, pero es que la profesora dijo que el heterocigoto solo presenta lo dominante, ¿ok? Bueno,
Pues es gracias a esta drepanocitosis que podemos entender nosotros a qué hace referencia la codominancia. ¿Ok, chicos? Es un nuevo término que vamos a recordar. ¿Ok? Y entonces, la justificación del por qué en el pasado les decía es importante tener en cuenta estos datos es para no confundir nunca con la codominancia. ¿Ok? Ahora, la codominancia la vamos a entender. Es un proceso que surge o que se presenta cuando ambos alelos, es decir, en un heterocigoto, que sabemos porta un alelo dominante y un alelo recesivo, siempre ambas características alélicas se expresan en el fenotipo. ¿Ok? Ahora, vamos a analizarlo de manera sencilla con estas tres flores que están aquí. ¿Ok? ¿Qué vemos en el fenotipo? Bueno, tenemos una flor roja, una flor rosa y una flor blanca. ¿Ok? ¿Cómo es su genotipo? Bueno, de la flor roja, si nos dicen es una homocigota dominante, nosotros de entrada sabemos que entonces la característica roja en el ambiente de las flores, en esas características particulares, se presenta como dominancia al color rojo, ¿ok? Si nos dicen el blanco es una homocigota recesiva, nosotros vamos a saber que el color blanco necesariamente se presenta en un homocigoto y que necesariamente los alelos recesivos tienen que estar presentes, ambos, ¿ok? Así nosotros podríamos identificar en cuanto a los colores de esta flor lo que es dominante y lo que es recesivo. Pero de repente nos dan una flor rosada y nosotros vamos a decir, bueno, aquí qué sucede, o es dominante o es recesiva, ¿no? Entonces nos dicen, es una heterocigota, ¿ok? Y nosotros la observamos y decimos, es que es rosada, ¿no? Es como una combinación entre rojo y blanco. Y analizando si es heterocigota, bueno, lo primero que podemos inferir es que ambos alelos están expresando de manera particular, pero individual, la característica en la flor, ¿ok? Y por lo tanto, esta flor ni es roja ni es blanca, pero sí que es rosada, ¿no? Entonces, gracias a estos ejemplos que se pudieron observar en las flores, es que se llega a esta definición de que puede existir codominancia tanto en las flores como en el ser humano. En nosotros se ha estudiado por medio de la drepanocitosis. ¿Ok, chicos? Entonces, quiero que sepan que aunque se tenga un heterocigoto, se pueden presentar ambas características en el fenotipo, pero lo vamos a conocer como codominancia para estos rasgos y para estos alelos. ¿Ok? Ahora, quiero que observen aquí estas imágenes. Primero, entendiendo lo que sucede en la flor, vamos ahora sí a traer nuevamente como ejemplo la drepanocitosis y lo que sucede aquí, ¿ok? Quiero que observen aquí. Nos dan estas hematies con tiempo de vida de 120 días, nos dan estas hematies flexibles, bicóncavas, etcétera, ¿ok? Y fisiológicamente cumplen su función. ¿Por qué? Porque tienen todas estas características. Pero para los que tengan, como ejemplo, para los que tengan la presencia de estas hematías, es decir, los que seamos sanos y no tengamos drepanocitosis, ni rasgos drepanocíticos, bueno, pues vamos a ser homocigotos dominantes, ¿ok? Pero ¿qué sucede cuando eres un homocigoto recesivo para el alelo de la drepanocitosis? Quiero que observen el dibujito que está aquí al último, este que estoy señalando. Si se dan cuenta, aquí nos dibujan las hematies en forma de hoz, en forma de media luna, y es entendido que van a tener drepanocitosis con todas las características que previamente hemos descrito. ¿Ok? Si bien el homocigoto dominante es susceptible a desarrollar malaria, es decir, si de repente vamos a África y hay presencia
en el lugar en el que estemos de malaria y de repente pues nos invade Plasmodium falciparum, bueno, probablemente vamos a desarrollar malaria. ¿Por qué? Porque somos homocigotos dominantes y no tenemos la característica drepanocítica que nos impida desarrollar esta enfermedad, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede con los homocigotos recesivos? Pues bueno, tienen la característica de si están en África o en un lugar donde haya la presencia de malaria, pues no van a desarrollar malaria por las mismas características homocigotas en donde tengan estos alelos alterados, ¿no? Entonces no desarrollarían malaria, pero sí que tienen drepanocitosis, ¿no? Ahora, hablando de codominancia, se ha observado que en la drepanocitosis, bueno, pues podemos tener a un heterocigoto con rasgos drepanocíticos, ¿ok? Es decir, no va a conocer o no va a saber que tiene estas características drepanocíticas porque no tiene una drepanocitosis marcada, es decir, no es homocigoto, pero porta estos rasgos. ¿Por qué? Porque tiene el alelo afectado, recesivo, aunque también pues tiene su alelo dominante y que gracias a este alelo pues esta persona no desarrolla drepanocitosis como un homocigoto, ¿no? Pero puede tener rasgos en el cual se pueden observar algunas células en forma de hoz, ¿ok? Estas personas no saben que portan este alelo, sino hasta que, por ejemplo, son sometidas a un ambiente donde no haya suficiente oxígeno, ¿ok? Si no hay suficiente oxígeno, va a padecer el hecho de que al tener algunos componentes drepanocíticos, es decir, algunas cantidades de células falciformes, y que ante un ambiente donde no haya suficiente oxígeno, obviamente se va a ver afectada en el hecho de que sienta que le falta el aire, ¿no? Como ejemplo. Y que si se compara con una persona homocigota dominante que no tiene drepanocitosis ni rasgos drepanocíticos, bueno, se dará cuenta y se preguntará por qué yo siento que me falta el aire y las demás personas que tampoco o que no tienen para nada ningún rasgo ni característica drepanocíticas también, ¿no? Sin problema. ¿Cuál sería el ejemplo más representativo? Por ejemplo, que de repente a estas personas les dé por ir a escalar, no sé, a los Andes o a los Alpes, y quieran, o subir al Tíbet, por ejemplo, y quieran hacerlo en determinado día, ¿no? Sin saber que padecen estos rasgos drepanocíticos. Suben, van acompañados de personas que no tienen rasgos drepanocíticos y ellos se desmayan o les puede dar un ictus o de repente les falta el aire, etcétera, ¿no? O sea, es decir, es como meter a estas personas a un estrés importante donde se van a dar cuenta que algo no está bien en ellos porque no responden igual que las personas que los acompañan, ¿no? Digamos que nadie sabe de ellos que tenga uno rasgos drepanocíticos, pero esta persona que le pasan todas estas cosas en un sitio muy elevado con baja probabilidad de que puedan tener buena irrigación o suficiente oxígeno unido a las hematies o al grupo hemo, bueno, pues van a padecer el hecho de que incluso les digo, puedan desmayarse, van, se hacen un análisis, exploran de dónde viene o por qué siempre que está en condiciones donde hay baja cantidad de oxígeno, pues puedan desmayarse o sufrir alguna de las otras alteraciones, por ejemplo el ictus, ¿no? Como les decía. Entonces se analizan, los estudian y se dan cuenta que son portadores de este rasgo, ¿ok? Entonces, de esta manera es que en la drepanocitosis
se han dado cuenta que los heterocigotos pueden tener rasgos drepanocíticos, aunque no estén gravemente afectados como un homocigoto recesivo. ¿Ok, chicos? Entonces nos dicen aquí, observen y nos señalan, ponen HB como hemoglobina, nos dan las letras A, S o AS, ¿ok? Por A entenderemos que se trata del homocigoto dominante sin enfermedad. Por el S, que son las sick cells, que son las células drepanocíticas. Y AS, que es el heterocigoto dominante portador con rasgos drepanocíticos. ¿Ok? Y, por ejemplo, aquí en el homocigoto dominante nos dicen nunca hay presencia de las células drepanocíticas. En el SS siempre, ¿no? Tienen todo fatal aquí, todo mal, todas las alteraciones que hablamos previamente. Y en el HS, bueno, es un heterocigoto que puede llegar a presentar un cuadro drepanocítico, por denominarlo así, solamente cuando se encuentra en un ambiente donde no haya suficiente oxígeno, ¿ok? Como el ejemplo que les decía, de que de repente digan, bueno, quiero escalar o me quiero ir al Tíbet un tiempo y lo hagan, ¿no? Solo así se darían cuenta. Si no, pues pueden tener toda su vida sin conocerlo, ¿no? Sin saber que son heterocigotos, portadores. Entonces, por ejemplo, en alguien que se sabe que es descendiente de ancestros provenientes de África, es decir, que se sepa afroamericano, pues bien podría cuestionarse, ¿no? Si porta o no el alelo del panocítico. Sería una pregunta interesante que se podrían hacer, ¿no? Ahora, un heterocigoto presenta mayor riesgo de infartos esplénicos a gran altitud como consecuencia de esta aportación de alelo, ¿no? Que es lo que les decía. El ejemplo más evidente es ese. Pero bueno, aquí entonces estamos dando o recordando esta nueva definición de lo que representa y de lo que, cómo podemos entender a esta codominancia. Ok, chicos, ahora, dejando atrás esto que hemos platicado, que hemos recordado en cuanto a las hemoglobinopatías que afectan la estructura de la hematie, bueno, vamos a dar entrada a esas hemoglobinopatías que pueden causar una reducción, ya sea de las cadenas alfa o beta, y que si lo conocemos, entonces que lo recordamos más bien, que existen cadenas alfa, cadenas beta, entonces estas alteraciones que afectan la cantidad de la cadena que se forma van a ser conocidas como talasemia, ¿ok? Y vamos a tener, por lo tanto, las talasemias alfa y las talasemias beta. Ok, chicos, nuevamente aquí estamos hablando de mutaciones monogénicas y quiero que tengan en cuenta el siguiente cuadro, ¿ok? Que describe nuevamente a una alteración recesiva, ¿ok? Si es recesiva, quiere decir que surge de ancestros portadores del alelo afectado. No presentan la alteración, pero la portan de manera alélica, de manera recesiva. Entonces, si dos personas portadoras deciden tener descendencia, observen aquí, son portadores, pero no están afectados, ¿qué va a suceder? Bueno, pues la descendencia va a presentar en algún momento la alteración, ¿ok? En este caso ya estamos hablando de talasemias, pero atención, las talasemias también se comportan como alteraciones autosómicas recesivas, al igual que la drepanocitosis, ¿no? Es algo que tienen en común, además de ser hemoglobinopatías, ¿no? Además de estarse afectando en este caso las cadenas de las globinas y en la
drepanocitosis la forma, ¿no? Entonces, la forma de la mano. Ahora, ambas son recesivas, pero aquí, ¿qué característica vamos a observar? Bueno, de entrada quiero que vean nuevamente, si estamos hablando de alteraciones autosómicas recesivas, aquí tenemos ambos padres portadores del alelo recesivo. Son sanos en fenotipo, no se saben enfermos ni portadores de nada, deciden emparentarse, tener hijos, ¿y qué vemos aquí? ¿Cómo los leerían, chicos? A ver, está... Permítanme tantito, está... Permítanme. Bueno, ahí son... Está Vanessa López. Sí. Muy bien, compañera. A ver, ¿cómo leerías este cuadro? Perdón, estos dibujitos que aparecen aquí, donde te están señalando la descendencia, y que es importante tener en cuenta de cómo podrían surgir. ¿Cómo leerías este primer hijo que se observa aquí en color azul? ¿Es un homocigoto, un heterocigoto, dominante o recesivo? Es un homocigoto dominante. Ok, los siguientes. Los siguientes, bueno, los siguientes... ¿Este es sano? ¿Este es sano, está perdón? sano. Sí, Es sano, está ¿verdad? sano. Los dos siguientes. Los dos siguientes son heterocigotos Ajá. recesivos, ¿no? Bueno, no podríamos decirles recesivos. Bueno, sí. Ajá. Está el dominante, pero es un heterocigoto, ¿no? Ya sabemos que es un heterocigoto, pero a ver aquí, la diferencia ahora, chicos, cuando ya estamos hablando de alteraciones, aquí, es que los heterocigotos, cuando hablamos de recesividad, siempre van a ser portadores, ¿ok? Entonces aquí la lectura, cuando describamos casos en donde trabajemos con alteraciones recesivas, tendremos que dejar en claro que los heterocigotos son portadores, ¿ok? Entonces, eso es lo nuevo que quiero que tomen en cuenta aquí. Digo, no estamos todavía analizando las autosómicas recesivas, pero lo adelantamos porque al hablar de hemoglobinopatías, que son las alteraciones monogénicas más comunes, bueno, pues nos toca analizar estas alteraciones que tienen como característica surgir como alteraciones recesivas. ¿Sí queda claro aquí eso, chicos? Entonces, ¿cómo dirías estos dos, compañeras, si estamos hablando de alteraciones recesivas? Es un heterocigoto, pero que está sano, enfermo o es portador. Esa es la pregunta. Portador, ¿no? No, pues son portadores, ¿no? Uh-huh. Perfecto. ¿Y el siguiente? El rojito. Y el rojito es espera, es que no alcanzo a ver. Bueno, es un homocigoto recesivo, ¿no? Recesivo. Ahí sí hay que señalar, es recesivo, ¿ok? Y está enfermo, sano o portador. Está enfermo. Está enfermo, tanto en genotipo como en fenotipo. ¿Sí queda claro, chicos? Bueno, aún así, gracias compañera, aún así vamos a estar analizando por individual a estas autosómicas recesivas, ¿ok, chicos? Y retomaremos como ejemplo que tenemos hemoglobinopatías que se caracterizan por esta presencia de alelos recesivos mutados o afectados, ¿ok? Ahora sí, tomando en cuenta esto, entonces vamos a recordar a las talasemias, ¿ok? Las talasemias tienen que ver entonces con alteración, la alfa-talasemia, perdón, de entrada, tiene que ver con la afectación de las cadenas alfa, ¿ok? Y entonces, estas cadenas alfa, chicos, pueden estarse afectando y que entonces, ¿se acuerdan que hay dos genes
que codifican para las cadenas alfa, ¿se acuerdan? Entonces, aquí en particular, puede que se afecte ya sea 2 alelos, 3 alelos o 4 alelos, ¿ok? Y recordando, se encuentra este gen que codifica para las cadenas alfa en el cromosoma 16, ¿se acuerdan? Entonces, aquí es interesante porque el padecer cualquier talasemia, bueno, provoca anemia, ¿no? Pero tienen sus diferencias entre el alfa y la beta, ¿ok? De entrada, la cadena que se afecta. Después, el número de genes que codifican para esa cadena. Después, el tipo de mutación que puede afectarse, ¿no? Que puede generar, perdón, y el cromosoma donde se encuentra. Aquí en las alfa-talasemias se ha descrito que principalmente, les digo esto porque en la literatura ustedes pueden encontrar otro tipo de mutación, pero principalmente se asocia con procesos de delesión, ¿ok? Entonces, ¿qué características son principales en las alfa-talasemias? Bueno, se caracteriza por presentarse como una anemia hipocrómica microcítica, es algo importante aquí. Pueden presentar dolor de cabeza, obviamente por la anemia. Pueden tener piel pálida, nuevamente por la anemia, problemas cardíacos y úlceras en la parte inferior de las piernas. No es como la característica más evidente aquí en las alfa-talasemias. Cuando hablamos de beta-talasemias, bueno, pues se va a estar afectando la producción de las cadenas beta. Anteriormente es la producción de las cadenas alfa y aquí es la producción de las cadenas beta. ¿Ok? Aquí la característica es que puede estar completamente ausente o reducida. Aquí ocurre algo interesante, chicos. ¿Se acuerdan que para las cadenas beta, que también se tienen pues específicamente un gen aquí que codifica para estas cadenas beta y entonces está presente el gen en el cromosoma 11, pero como somos diploides, bueno, en cada cromosoma tendríamos alelos que pudieran estarse afectando, ¿no? Entonces aquí va a ser, o sea, lo que quiero que observen, que analicen aquí, es que el hecho de nada más tener un gen con dos posibles alelos, si se afecta uno, pues solo te queda uno sano, ¿no? Tendrías, digamos, más evidente todas las características talasémicas, porque no habría la compensación como pasa en las cadenas alfa, que hay 4 posibles opciones. Si se afecta uno, bueno, tienes otros 3 alelos. Si se afectan 2, pues tienes 2 que te sobran. Y en las alfa-talasemias se observaría como la característica talasémica, por denominarlo nuevamente así como muy grave, cuando se afectaran 3 alelos, o los 4, ¿no? Que eso ya no sería compatible con la vida. Pero, por ejemplo, si se afectara uno, obviamente hay talasemia alfa, pero pues tienes otros 3 alelos que compensan esa característica, ¿no? De estar sano, entre comillas. Si se afectan 2, bueno, pues la anemia sí está presente, pero no es tan grave como si tuvieras la afectación en 3 alelos, ¿no? Aquí en las alteraciones beta, bueno, al solamente tener 2 opciones, si se afecta un alelo, obviamente que va a ser más grave, ¿no? Y esto tiene, o sea, es más evidente la anemia y esto tiene que ver por el número de genes que codifican para estas cadenas, ¿no? Entonces hay que recordar, las alfa, como tienen 2 genes, pues tienen más opciones alélicas que compensen el hecho de que solo 1 o 2 alelos afecten. Aquí en las cadenas beta solo hay un gen, 2 alelos, entonces es un tanto más evidente cuando ocurre una alteración, ¿ok? De esta manera es que nos dividen como que puedes tener esa ausencia o esa reducción, ¿no? Cuando es ausencia, entonces, es decir, cuando se
se ha afectado en dos de estos alelos, bueno, pues surgen como mutaciones finalizadoras, mutaciones del marco de lectura aquí también, y si solamente hubiera una reducción, se describe que puede presentarse como del 10 al 30%, y aquí hay alteraciones hay alteraciones producidas más bien por el cambio de sentido, ¿ok? Y algo interesante aquí, les digo, yo acá, por ejemplo, en las alfa les decía principalmente lesión, pero pueden encontrar otras. Aquí en las beta también, aquí les doy como las más comunes que se han estudiado, pero quiero que tengan en cuenta aquí este título grandote, que también pueda... Ya, ya fue mucha clase, ¿no? Ya, 7, 8. Ah, ya, ya a las 9 ya acaba. Oh, es que me está dando mucha comezón. No te rías. ¿Pero por qué? Pero ya te está viendo mejor. Sí. Bueno, sí, así, ¿no? ¿Te duele? Sí, de ahí sí. Sí. Pero ya de aquí ya no. Y cuando ves a la gente, rompes. Te caes con ella. ¿Así está bien? ¿O más? Ay, ¿quién sabe dónde quedó? No la veo. No te lavaste los dientes. No se me da. Ahí viene el agua. Ah, no, pero sí tenemos que. Pero la diabla. Bien, chicos, se cerró la sesión, pero me quedé hablando y les estaba platicando entonces que el hecho de estas talasemias beta, donde se ve afectado la cantidad de las cadenas beta, si hay ausencia como producción de estas mutaciones que les he mencionado, si hay ausencia de estas cadenas, bueno, pues la conoceremos como talasemia por ausencia completa de cadenas, ¿no? Que esto es muy grave. Ahora, si hay una reducción de las cadenas beta por cambio de sentido, pues se reducen las cadenas hasta un 10 a 30%. Pero les decía, también se han encontrado mutaciones que pueden ocurrir durante el splicing, es decir, durante el corte y el empalme, ¿no? Que estén causando como tal una reducción de estas cadenas. ¿Ok? Ahora, cuando podemos hablar de las características que se presentan aquí en las talasemias beta, pues aquí obviamente se entendería por qué nos mencionan que es una anemia grave. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el hecho de solo tener un gen y los alelos que se tienen por cromosoma, ¿no? Esto es entonces evidente aquí, si lo tuviéramos que comparar con las alfa-talasemias, que ambas al final son talasemias, donde se ve afectada la reducción de las cadenas, ya sea alfa o beta, pero no es lo mismo que solo se codifique un gen para las beta a que sean necesarios, dos genes para las alfa, ¿no? O sea, la cantidad de genes que se presentan para que se forme cada una de las cadenas, entonces juega un rol importante de la gravedad de la talasemia como ausencia de las cadenas, ¿no? Entonces, por esto es esta importante distinción. Entonces, aquí nos dicen, bueno, se va a presentar una anemia grave, nuevamente esplenomegalia,
van a presentarse deformidades esqueléticas y también puede presentarse infecciones aquí en estos pacientes que presentan talasemia beta. ¿Ok? Esas son algunas de las características cuando estamos hablando de hemoglobinopatías estructurales y de cantidad de cadenas, tanto beta como alfa. ¿Ok, chicos? Entonces, cuando hablamos de alteraciones monogénicas, ya hablamos de este importante grupo de hemoglobinopatías. Y les decía por qué estamos entrando con estas alteraciones monogénicas, mencionando a las hemoglobinopatías. ¿Ok? Ahora, hablar de estas alteraciones monogénicas, es necesario que sea primero mencionarlas a estas alteraciones monogénicas, porque nada más se concentran en afectar un gen. ¿Ok? Y es importante porque después hablaremos de esas alteraciones donde hay más de un gen afectado. ¿Ok? Ahora, tomando en cuenta y dejando atrás estas hemoglobinopatías, quiero que tengan en cuenta que puede haber otras alteraciones de tipo monogénico. ¿Ok, chicos? Donde se está afectando un gen. Pero en particular, son muy interesantes. Voy a colocar la laminilla. Son muy interesantes, chicos, porque históricamente también a través del paso de la investigación de estas alteraciones, de la búsqueda de más información, de la búsqueda de una respuesta de por qué se generan estas alteraciones, cuando hablamos de alteraciones que están asociadas a la mujer, o sea, a nosotras, las mujeres, muchas veces se habla de que la edad de la mujer es importante en el momento en el que se decida tener descendencia, ¿ok? Y nos dicen, la edad óptima para que tengas hijos es en una edad que tenga que ser como de 20 a 25, ¿no? Ya se ha descrito la edad ideal para la reproducción, ¿ok? Sobre todo porque, bueno, por la edad de las células también, ¿no? Hay que recordar que nosotras nacemos con una cantidad específica de células para podernos reproducir, ¿no? Entonces dicen, bueno, conforme envejecemos nosotras, conforme avanza la edad, es más probable que nuestra descendencia desarrolle una trisomía, por ejemplo, ¿no? Entonces, desafortunadamente, siempre a la mujer se le ha cargado como este estigma de que entre mayor seas, como más culpable vas a ser de que tu descendencia nazca con alguna alteración, ¿no? Actualmente esto ha cambiado un poco, ha cambiado, pero hay que tener en cuenta que todavía se nos sigue mencionando, ¿no? Y no es falso, o sea, es importante tener en cuenta la edad. Pero lo que quiero, o por qué lo menciono, porque quiero que tengan en cuenta que no solo la mujer tiene este rol tan importante en el momento de decidir reproducirse, ¿no? O sea, no solo la edad de la mujer es importante. Actualmente ya se habla de que la edad del varón juega un rol importante también en el momento en el que decida reproducirse y que la descendencia pueda tener una alteración monogénica. ¿Ok? Ahora, si bien a la mujer se le ha asociado más con las aberraciones numéricas, es decir, por ejemplo, con síndrome de Down, que la descendencia pueda tener síndrome de Down como consecuencia de la edad de la mujer, al varón se le ha asociado con que la descendencia pueda presentar alguna de las alteraciones de las cuales les voy a hablar ahorita, ¿ok? Conclusión de esto que les estoy diciendo, bueno, atención porque no solo la mujer pues tiene un rol importante en cuanto a la edad, sino también el varón. Desafortunadamente, en la actualidad,
socialmente, bueno, pues ya no existe tanta presión como que tengas que reproducirte ya, ¿no? Una edad temprana, ¿no? También algo importante, la mujer ya juega un papel muy importante socialmente y económicamente, ¿no? Entonces, las mujeres ahora ya no nos reproducimos en una edad temprana, ¿no? Ya como que el tiempo esperamos un poco más para tener descendencia, ¿no? Entonces, este es un punto clave también del por qué es importante mencionar la edad, porque si bien tal vez nuestra etapa de reproducción pasa, bueno, podemos reproducirnos a mayor edad, también, ¿por qué? Porque se ha hecho más investigación, se ha analizado, y si se lleva un buen control de la gestación, ya existen más pruebas en las cuales se nos puede anunciar con anticipación si vamos a tener una descendencia sana o con alguna probable alteración, ¿no? Entonces eso ya lo veremos más adelante, pero sí quiero que tengan en cuenta que la mujer no solo juega un rol importante en cuanto a su edad, sino también el varón, ¿ok? Y atención aquí, como lo coloqué aquí, les decía, bueno, algunas anomalías cromosómicas aumentan con la edad de la madre. Ya les comenté que pueden ser aberraciones numéricas, que también las vamos a revisar, y las mutaciones de único gen que aumentan con la edad del padre, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán por qué la maestra está mencionando esto. Bueno, porque si ya dejamos atrás estas aberraciones que afectan a la hemoglobina, pues vamos a hablar aquí de otras alteraciones que no necesariamente afectan a la hemoglobina, pero que son de tipo monogénico y que otra característica es que al varón se le ha asociado que entre mayor sea en el momento en el que se reproduzca, hay que poner más atención porque pudiera surgir alguna de estas alteraciones, ¿no? Entonces, coloco este gráfico aquí, chicos, para que vean. En la parte inferior nos dicen la edad, ¿ok? En el eje X nos dicen la edad. Y dicen, entre mayor seas, o sea, entre más de 25 años tengas, dependiendo la alteración monogénica, se presenta con una incidencia relativamente mayor, ¿no? Aquí del lado del eje X nos dicen, del eje Y, perdón, nos dicen la incidencia relativa, ¿ok? Ahora, ¿qué alteraciones monogénicas o qué padecimientos de tipo de único gen se pueden presentar? Nos dicen que vamos a observar aquí en color morado al síndrome de Apert, en color verde la neurofibromatosis, en color rosa, la acondroplasia, y en color azul el síndrome de Marfan, ¿ok? Entonces, si vamos observando este gráfico, nos dicen, atención, porque a partir de los 25, bueno, pues nos están señalando que empieza un incremento a partir de esta edad, ¿no? Cuando la media poblacional es superada, nos dicen, bueno, las personas o los individuos varones tienen entre 30 y 35 años para todas estas alteraciones, ¿ok? Posterior de entre 35 y 39, si se dan cuenta, van aumentando, ¿ok? De acuerdo a este estudio que hicieron. Y cuando todas están por arriba de la incidencia relativa de 2, bueno, cuando la mayoría están por arriba o cerca del 2, ¿qué edad tienen los varones? Bueno, entre 40, 45, 49. Y ahora observen, mayor de 49 es más probable que se presente un síndrome de Apert, una acondroplasia o un síndrome de Marfan. Entre 45 y 49, pues se ha observado que se presenta síndrome de Marfan también, ¿ok? Pero el tope máximo, si se dan cuenta, mayor a 49 años, pues se menciona el síndrome de Apert, ¿no? Como una incidencia incrementada conforme a la edad aumenta, ¿ok? Entonces, dado que existen mutaciones monogénicas que ocurren
que ocurren, que suceden y que están asociadas a la edad del varón, vamos a describir cada una de estas 4, ¿ok? ¿Por qué? Porque están involucrando a únicos genes, ¿ok? Ya nada más como dato interesante, hay que tener en cuenta que se vinculan a la edad del varón, ¿no? Ahora sí, si tuviéramos que hablar en este momento de vamos a empezar hablando de la neurofibromatosis, que está escrita aquí, chicos. Si tuviéramos que hablar de la neurofibromatosis, aquí es importante que no estamos hablando de solo autosómicas recesivas, como lo hicimos como las hemoglobinopatías, sino que en las hemoglobinopatías coincidió, chicos, que fueran recesivas, ¿ok? Lo que quiero que tengan en cuenta que estamos analizando alteraciones monogénicas. Entonces aquí podemos tener tanto recesivas como dominantes. Y entonces esto lo menciono porque la neurofibromatosis se presenta como un trastorno monogénico, eso ya lo sabemos, pero de tipo dominante, ¿ok? Aquí algo interesante es que el gen que se afecta es el gen NF1, ¿ok? Y el cual se encuentra codificado para la proteína neurofibromina 1, localizada en el cromosoma 17. Estos datos sí son importantes, chicos. Ahí pónganle una estrellita o márquenlo en su cuaderno porque estos datos los vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, aquí quiero que tengan en cuenta algo, chicos. El gen NF es un gen supresor de tumores, ¿ok? Esa es su característica normal, su característica funcional, su característica fisiológica, ¿no? Su papel es suprimir las tumoraciones, suprimir que se generen tumores, ¿ok? Esa es su función. Por eso entra dentro del grupo de los genes supresores de tumores, ¿ok, chicos? ¿Por qué enfatizo esto? Porque ahorita se van a dar cuenta que su función, o más bien que las características que se presentan dentro de la neurofibromatosis responden a la función, ¿ok? Como no hay una correcta función, vamos a ver todo lo que pasa y lo vamos a entender desde el punto de la función que tiene este gen, ¿ok? Ahora, tipos de mutaciones, bueno, nos damos cuenta que son distintas, ¿no? ¿Cuáles podemos tener? Sin sentido. Es decir, ¿se acuerdan que las mutaciones sin sentido generaban un codón de paro? ¿Se acuerdan? Por lo tanto, nos dicen aquí, hay terminación prematura del polipéptido, ¿ok? Y de inmediato cuando nosotros leamos o nos mencionen, hay terminación prematura, lo primero que hacemos es asociarlo a una mutación sin sentido, es decir, a la generación de un codón de paro que está generando una cadena polipeptídica de menor tamaño. Esa es una opción, pero también nos vamos a dar cuenta que se genera sentido erróneo, es decir, un cambio en el aminoácido que estaba determinado como algo normal o funcional y que ahora ha cambiado. Ya no tenemos el mismo polipéptido, ¿ok? También puede haber inserciones de lesiones de bases, inversiones de bases, translocaciones, mutaciones en los promotores, que es cuando se acuerdan que se llevaba a cabo la transcripción, se tiene que encontrar el centro promotor y es donde está ocurriendo la alteración, ¿ok? O en la iniciación, ¿ok? Nuevamente en la iniciación de la transcripción pudiera ser. Entonces, aquí quiero que se den cuenta que es más vasto el cómo se puede generar la neurofibromatosis, ¿ok? Lo que me interesa aquí es que tengan en cuenta el gen, la proteína para la que codifica y el cromosoma en donde se encuentra ese gen. Sobre todo, ¿saben por qué? En la neurofibromatosis, porque vamos a tener dos tipos, la NF1, que es esta que les estoy mencionando, y la NF2, ¿ok? Entonces hay que tener bien específico el gen, la proteína y el cromosoma, ¿ok, chicos? Ahora,
Aquí les coloco una imagen de cómo la representan cuando se tiene que analizar su estructura tridimensional. Bueno, aquí lo estoy colocando como una imagen plana, pero fue capturada de, obviamente, esta tridimensionalidad que le dan a la proteína neurofibromina. Cómo verla, cómo entenderla, ¿ok? Ahora, características cuando se habla de la neurofibromatosis 1. Bueno, ya sabemos que lo que se va a estar afectando es este gen supresor de tumores, ¿ok? Ahora, ¿qué va a provocar? Les coloco aquí algunas imágenes representativas de las personas o de personas que padecen NF1, ¿ok? Neurofibromatosis 1, perdón, como consecuencia de la mutación en el NF1, ¿ok? ¿Qué presentan? Bueno, pueden desarrollar tumores carnosos, como los vemos aquí o aquí, que se describen como suaves. Son lesiones características de la neurofibromatosis 1 y que a pesar de que se vean tan abultadas y abundantes, las personas no las describen como tumoraciones dolorosas, ¿ok? Solo son bordes que crecen y que están en gran cantidad, ¿no? Dependiendo también, pues, la persona. Digo, se puede presentar así, pero puede haber variantes, porque recuerden, hay mutaciones distintas que pueden desarrollar neurofibromatosis 1. Otra característica importante es que tienen manchas, como vemos aquí, color café con leche, ¿ok? Que son simplemente lesiones pigmentarias que pueden estar en la zona axilar o inguinal, pero también pues pueden tenerlas en la espalda, pueden tenerlas en el área del tórax, y es algo importante, no es una característica que viene acompañada también de estas tumoraciones carnosas. Pueden presentar nódulo de Lynch, pueden tener adelgazamiento de la corteza de los huesos largos, pueden tener talla más baja, macrocefalia, es decir, una cabeza de mayor proporción, pueden tener escoliosis, es cuando se tiene la columna desviada, que puede estar como en forma de espiral, es como de forma ladeada para que se entienda, y pueden tener problemas del aprendizaje, ¿ok? Estos nódulos de Lynch son evidentes también en esta alteración y no se describe como que afecten la visión, ¿ok? O sea, no hay mayor problema ahí, pero es una característica importante, ¿ok? Entonces, quiero que tengan en cuenta aquí que estos son algunos puntos importantes, ¿ok? De la NF1. Para la NF2, estas características son distintas, aunque las personas pueden desarrollar también estas manchas café con leche, ¿ok? Ahorita lo vamos a describir, pero lo menciono porque quiero que esta imagen la lleven con ustedes en su memoria, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de la NF2 o de la neurofibromatosis tipo 2, aquí es importante tener en cuenta que el gen que se afecta es el NF2. Nuevamente, es un gen supresor de tumores, pero aquí está ubicado en el cromosoma número 22, ¿ok? Y aquí va a codificar para la proteína que es conocida como merlina, o también la pueden encontrar como schwannomin, ¿ok? Pregunta, chicos, esta palabra de schwannomin, ¿qué tipo de células les recuerda? ¿O no les recuerda ninguna? ¿No? Bueno, hay que recordar que en el sistema nervioso, las células de Schwann, ¿ok? ¿Por qué les pregunto esto, chicos? Porque la NF2 o la mutación en el gen NF2 va a afectar principalmente al sistema nervioso central, ¿ok? Y por lo tanto, por eso se le ha dado ese nombre, ¿no? Como a la proteína de schwannomin o bien a Merlin, ¿ok? La pueden encontrar de dos maneras. Aquí es muy extensa la cantidad de mutaciones que se han relacionado a este tipo de cambio en el gen NF2. Se han descrito hasta 400 mutaciones, ¿ok? Por lo tanto, aquí solamente quiero que recuerden nuevamente el gen, el cromosoma y el nombre de la proteína para la cual codifica
este gen, ¿ok? Y obviamente, pues que si ustedes recuerdan que son genes supresores de tumores, va a ser más sencillo asociarlo a por qué, por ejemplo, en la NF1 se presentan estas tumoraciones carnosas. O aquí nos vamos a dar cuenta en la NF2, vean, ¿qué se presenta? Se pueden presentar, como les decía, manchas café con leche, color café con leche, pero están en menor cantidad. Aunque si se encontrara, pues obviamente es una característica. Se puede presentar meningioma intracraneal, es una característica del meningioma intracraneal también. Puede haber tumores en los nervios que transportan la información desde el oído interno al cerebro. Y si es meningioma intracraneal, pues podemos ver esta tumoración que nos representan aquí en esta imagen. Pero en general, como les digo, el hecho de darle el nombre a la proteína como schwannomin, pues hace honor a la afectación o al área en donde de manera importante se están desarrollando estas tumoraciones. Por lo tanto, se ha descrito como que ocurren neoplasias de manera general en el sistema nervioso central, ¿no? Esa es una característica de la NF2 que quiero que tengan en cuenta. Ok, chicos, ahora, si tuviéramos que hablar de otra de las alteraciones de tipo monogénica, podríamos describir a la acondroplasia. Esta acondroplasia o esta alteración se presenta como autosómica dominante y son mutaciones que están afectando al receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos. Ok, nuevamente aquí nos vamos a dar cuenta que el hecho de que se afecten los fibroblastos pues tiene que ver con afectación del tejido conectivo. Ok, aquí en la acondroplasia las características más importantes es que haya una talla baja desproporcionada, como vemos aquí o aquí, megalocefalia, como observamos aquí, frente prominente, y característica importante es que tienen una mano en forma de tridente. Es una mano de menor tamaño, pero en forma de tridente, como vemos aquí que hay una separación en el centro prácticamente, y por eso es como característico de la acondroplasia, ¿no? Pueden tener un desarrollo motor lento como consecuencia de su talla pequeña y una hipoplasia de cara mil, ¿ok? Aquí, por ejemplo, chicos, la acondroplasia se presenta, como decíamos, dominante, ¿no? Es decir, estamos teniendo heterocigotos. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que hay gravedad en la acondroplasia, ¿no? Hay gravedad en que seas homocigoto o heterocigoto. Es decir, aquí nos dicen, se presenta como una autosómica dominante. Es decir, nos dicen dominancia nada más, ¿no? Pero cuando hablamos de dominancia hay que recordar que podemos tener un homocigoto dominante o un heterocigoto con un alelo dominante. Y entonces, imaginen, o más bien, para que se entienda, pongan este ejemplo de que tenemos un homocigoto dominante que tiene dos alelos dominantes y que estuvieran afectados por doble, es decir, los dos alelos, a un heterocigoto dominante donde tiene un alelo afectado pero el otro recesivo que no está, que normal, ¿no? Sin problema. Entonces, se ha estudiado y se han dado cuenta que los homocigotos dominantes presentan más grave estas alteraciones e incluso pueden no ser compatibles con la vida por el simple hecho de ser homocigotos, ¿ok? Por lo tanto, esto nos lleva a pensar por qué en el medio o en la naturaleza las personas que tengan acondroplasia casi siempre van a ser heterocigotas, ¿ok? ¿Por qué? Porque los homocigotos con poca probabilidad sobreviven, ¿ok? Entonces quiero que desde este momento lleven con ustedes esta información para cuando la retomemos y estemos analizando por qué, aunque sea la misma alteración, pero jugando con este rol de alelos, siempre va a ser más grave ser un homocigoto afectado, ¿ok? Que un heterocigoto donde solamente un alelo es el que está afectado, ¿ok? Entonces, esta idea, chicos, hay que llevarla con nosotros porque la vamos a utilizar también, ¿ok? Ahora, dicho lo anterior y
poniendo como ejemplo estas alteraciones monogénicas, nos damos cuenta que va a haber alteraciones monogénicas tanto dominantes como recesivas. Y esto nos da pie para ahora estudiar de manera aislada esos trastornos o aberraciones dominantes y recesivas. ¿Ok, chicos? Entonces, dicho lo anterior, vamos a platicar ahorita de todas estas alteraciones autosómicas dominantes, que obviamente cuando estamos hablando de autosómicas es porque afectan a los autosomas, ¿ok? ¿Cuáles son estos autosomas? Bueno, los pares de cromosomas que van del par 1 hasta el par 22. Ok, chicos, sin tocar el par 23 que afecta a los cromosomas XY. Ok, entonces, dicho lo anterior, estos trastornos autosómicos dominantes, chicos, les decía, los podemos tener como homocigotos o heterocigotos, pero dominantes. Ok, ¿y qué coloco aquí? Miren, cuando un gen que presenta una mutación se expresa en el individuo heterocigoto, es decir, tenemos un heterocigoto con alelo dominante o recesivo, y la alteración se presenta, aunque sea heterocigoto, y no importa el estado del alelo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es dominante, es lo que les decía al inicio. Siempre que haya un alelo dominante y uno recesivo, siempre va a gobernar el dominante sobre todas las cosas, ¿ok? Por eso les decía, en este ejemplo, en los primeros cuadros de Punnett, quiero obviar esto, quiero que quede redundante, por decirlo así, para que se entienda, ¿ok? Que todos los heterocigotos siempre va a dominar el alelo con letra mayúscula, ¿no? Que es como este acuerdo universal de cómo hablar de estos alelos, ¿ok? Dominantes o recesivos, mayúsculas o minúsculas, ¿ok? Ahora, en el ambiente, el apareamiento más frecuente es de un heterocigoto afectado con un homocigoto normal, ¿ok? Entonces, vean, los progenitores siempre van a ser el heterocigoto afectado, que va a estar enfermo porque es un alelo dominante, y que se va a emparentar con una persona con sus alelos normales, ¿ok? Sin afectación. En este caso, lo más común es que la otra persona sea homocigota recesiva, ¿ok? Y en cuanto a las características que se pueden presentar aquí, es que se tengan alelos separados, ¿no? O sea, para entenderlo, los separamos como alelo dominante, alelo recesivo y ambos recesivos, que es como lo más común. Y en la descendencia, ¿qué sucede? Bueno, pues se va a tener en la descendencia, pues probablemente, casi siempre, de acuerdo al porcentaje que ahorita lo vamos a escribir, pues descendencia afectada con estas características, ¿ok? Aquí no estamos poniendo ningún ejemplo, pero bien podríamos hablar de la acondroplasia, ¿no? Que es lo que acabamos de mencionar anteriormente, ¿ok? Esta es una manera de representarlo, pero por eso tenemos los cuadros de Punnett, que nos dejan ver esta combinación bien clara, ¿ok? ¿Y qué podemos ver aquí? Nos colocan lo mismo, pero ahora en cuadro de Punnett, ¿ok? Los mismos alelos. En la parte superior tenemos los alelos recesivos y en la parte lateral los alelos dominante y recesivo. Cuando se hace esta separación de alelos, en color azulito, pues se marcan los cuadritos afectados y en color blanco, pues los cuadritos que no están afectados, ¿ok? Ahora, quiero que a partir de este momento tengamos en cuenta que nuevamente cada cuadrito representa el 25%, ¿ok? Y tenemos que darle lectura, como lo hemos hecho anteriormente, 25%, 25%, 25 y 25. Podemos tener homocigotos, heterocigotos y dar su descripción, ¿ok? Por ejemplo, aquí, chicos, ¿cómo daríamos lectura a estos cuadros? A ver, está Rivera, Axel. ¿Ya estás, compañero? Olvera, es que Fernando Monroy. Sí, aquí estoy. Muy bien. ¿Me apoyas dando lectura a este cuadrito, compañero? Aquí hay que recordar, ya estamos hablando de alteraciones.
hay que mencionar si es sano, enfermo o portador. ¿Ok? Por favor. Ahí arriba. Empezamos aquí. Ajá. En el primero es heterocigoto, pero eso es pues ya es portador. Bueno, ya tiene la enfermedad. ¿Pero es portador? Mm, Si es portador, querría decir que no está enfermo. ¿Ok? no, entonces aquí ya está enfermo. Ya estamos hablando de una alteración que presenta todas sus características. Decíamos, puede ser la acondroplasia, ¿no? Porque cae perfecto a esta alteración autosómica dominante. ¿Ok? Cuando hablamos de portadores, chicos, quiere decir que no está enfermo, simplemente tiene el rasgo ahí oculto. ¿Ok? Entonces, nuevamente, compañero. Sí, aquí ya está enfermo. Porque son, Porcentaje. es 25%. Y este que está aquí. Era 50. También está enfermo, entonces también sería otro 25%. Y ¿Y si aquí lo se puede suma? juntar, ¿no? Sí, ya sería el 50%. Ajá, y si los tuvieras que leer de corrido, ¿qué tienes? ¿50% qué? Heterocigoto, pues ya con enfermedad o heterocigoto dominante. Perfecto. Y aquí abajito entonces, Homocigoto recesivo. Sería homocigoto recesivo. ajá, Y aquí nada más, sano, enfermo, portador. sano, ¿no? Sano, ¿ok? Muy bien, compañero, gracias. ¿Por qué hacemos este repaso, chicos? Si bien nosotros ya sabemos o ya recordamos cómo leer los cuadros de Punnett, cómo poner porcentajes, recuerden que ahorita ya estamos hablando de alteraciones, ¿ok? Ya estamos hablando de las consecuencias que provocan estas mutaciones que hemos venido estudiando, ¿ok? Ya le estamos poniendo nombre a las alteraciones. Aquí pudiéramos, les decía, pensar que se trata de una acondroplasia porque es autosómica dominante, ¿ok? Pero también pudiera ser un síndrome de Marfan, por ejemplo, ¿ok? Entonces, aquí atención, cuando se describan los cuadros, ya no nada más hay que hablar si es homocigoto, heterocigoto. Ahora vamos a incluir, aquí estamos agregando si es sano, enfermo o portador, ¿ok? Y nunca hay que confundir el portador y el enfermo, ¿ok? Pudiera ser obvio que el enfermo porta el alelo, lo porta obviamente, pero ya está enfermo, se le agrega ese plus, ¿ok? Y el que porta, pues solamente tiene ese alelo oculto, pero no lo expresa, ¿ok? Puede que ni sepa que porta esa alteración en ese alelo, ¿ok, chicos? Entonces, ahora, lo que les decía, por ejemplo, en la acondroplasia. Puede haber, chicos, puede existir que, por ejemplo, dos personas que tienen acondroplasia decidan emparentarse, ¿ok? Decidan tener descendencia. Y entonces, pues vamos a ver lo que sucedería en la descendencia, haciendo esta separación de alelos. En la descendencia pudiéramos tener estas características, ¿ok? Pudiéramos tener un homocigoto afectado, dos heterocigotos afectados o un homocigoto sano, ¿ok? ¿Qué sucede aquí? Lo interesante aquí es que quiero que vean. Por primera vez se muestra un homocigoto afectado, doblemente afectados sus alelos. Y les decía anteriormente, es más grave, o sea, ambos casos son graves porque presentan la alteración. Si habláramos de acondroplasia, pues van a presentar toda talla pequeña, hipoplasia facial, frente prominente, todas estas características, ¿ok? Pero, para que se entienda, es más grave ser homocigoto afectado que ser un heterocigoto afectado. Porque vean, aquí ambos alelos están enfermos, pero aquí al menos la mitad de sus alelos es sano, compensa la alteración. ¿Ok? Entonces, si ambos los comparáramos, les decía, los homocigotos afectados pocas veces son compatibles con la vida. ¿Ok? Por lo tanto, por eso anteriormente les decía, lo más común es que se vinculen o se asocien o decían tener descendencia un heterocigoto enfermo o afectado y una persona homocigota recesiva. Por eso es como lo más común, porque en la naturaleza, en nuestro medio aquí, cuando decidamos reproducirnos, muy poco probable encontraremos un homocigoto afectado, ¿ok? Casi siempre los que están afectados por alteraciones dominantes son heterocigotos, ¿ok?
puede suceder, ¿ok? Si sobreviviera la persona homocigota afectada, pues tendría doblemente esa carga alélica normal y afectada en el fenotipo por doble, ¿no? Serían aún más graves las características del homocigoto que del heterocigoto. ¿Ok, chicos? Entonces, resumiendo las características autosómicas dominantes, ¿qué podemos decir? El carácter se va a manifestar en los heterocigotos, que se van a presentar de esta manera, dominante en rojo, recesivo en color negro. Y, a ver, permítanme, ya se va a cerrar la sesión, chicos, nos reconectamos en la misma, por favor. Bueno, acaba hasta las 10 en sí, pero casi siempre la acaba antes. No me espero que no deje actividad ahorita. Características son muy importantes porque las vamos a utilizar más adelante para hacer una clara diferencia entre dominantes y recesivas, e incluso les pueden ayudar bastante a poderlas diferenciar y a estudiarlas, ¿no? Para que no exista ninguna duda ni ninguna confusión, ¿no? Entonces este resumen es muy bueno porque permite observar cómo describirlas, ¿no? Estas autosómicas dominantes. Entonces les decía, se manifiestan como heterocigotos y el carácter aparece en todas las generaciones, ¿ok? Se transmite de manera vertical en un individuo afectado. Pero hay que recordar nuevamente, cada embarazo, les decía anteriormente, aunque suene extraño, pero cada embarazo es un nuevo experimento, ¿no? Cada embarazo entra esta ruleta de si presentas o no la característica. Entonces aquí se ha observado que se comportan de manera vertical. Es decir, aquí tenemos este árbol genealógico y nos dicen, tenemos el cuadrito, hay que recordar que representa al varón y el círculo a la mujer, ¿ok? Tenemos un varón afectado, por ejemplo, por acondroplasia y una mujer sin afectación. Deciden tener descendencia, tienen nuevamente un varón. Aquí nos colocan que es un varón, pero puede ser hombre o mujer, ¿eh? Aquí coincide, pero no, nada tiene que ver con que sea herencia de los cromosomas sexuales, ¿ok? Aquí simplemente así pasó, ¿ok? Coincide, ¿ok? Y una mujer sin estar afectada. Luego, en la segunda generación, este varón decide reproducirse con esta mujer sin afectación y decide tener descendencia y tiene 2 hijas con acondroplasia, por ejemplo, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, existe esta linealidad, pero quiero que tengan también en cuenta, nos vamos a dar cuenta más adelante que existen excepciones, ¿ok? Se puede ser portador de un alelo dominante y que en la siguiente generación no lo presente, y que en la siguiente no lo presente, hasta una cuarta generación, ¿ok? Entonces, nos vamos a dar cuenta que a pesar de tener alelos dominantes, puede haber excepciones donde no se presente. Y a esto se le conoce como penetrancia reducida, ¿ok? Más adelante hablaremos y vamos a extender este tema del por qué esto puede pasar, ¿ok? Entonces, hay alteraciones que a pesar de ser dominantes, no se presenten en la siguiente generación y cuando se estudie, se analice y se determine que presentan penetrancia reducida y que por eso, por ejemplo, yo pudiera tener un hijo con acondroplasia y no saber de dónde, cómo surge, ¿no? Mi pareja no tiene acondroplasia, yo no tengo acondroplasia, nos analizamos y sucede que porto ese alelo, pero tiene penetrancia reducida, ¿ok? Y entonces, de esta manera se explica que aunque yo tenga ese alelo dominante, yo no expreso la alteración, pero mi descendencia sí, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, también se los digo porque más adelante vamos a retomar esto y lo vamos a comparar.
¿ok? Siempre quiero que tengan como esta ¿Se te cayó? dimensionalidad de que puede haber excepciones, aunque las reglas nos digan otra cosa, ¿ok? Pero hasta se tira Ahora, el pelo. una cosa es la teoría, como saben, otra cosa es la práctica, ¿no? Ahora, punto número 3. El individuo afectado tiene un riesgo del 50% de heredar el carácter a su descendencia cuando se aparea con un heterocigoto no afectado, ¿no? Que es lo que estábamos viendo aquí, bien analizando, ¿no? ¿Qué es lo que pudiera pasar? ¿Ok, chicos? Entonces, bueno, vamos a dejar la sesión hasta aquí, hasta las autosómicas dominantes, chicos. Ya la semana que viene estaremos viendo otro ejemplo y continuaremos qué sucede con las recesivas. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿O todo claro? Hoy no haremos actividad en línea, pero voy a subir en el transcurso del día voy a subir la actividad que tienen que realizar, que sería la actividad número 3. ¿Ok, chicos? Entonces, si no hay mayor duda, voy a pasar lista y nos estaremos conectando la siguiente semana, ¿ok? Bautista, Sí, presente, buenos días. hola, buenos días. García, ¿no? Hernández, Jacqueline, Presente. muy bien. López, Vanessa, Imagínate. Presente, maestra. Es que mi micrófono no prendía. Soy García. ok. Eh, Disculpe. no te preocupes. Medina, Marco Antonio, Presente. perfecto. Medina Juárez, Presente. muy bien. Moisés Godoy,